Bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí conocen al Señor? Levanten la mano, así. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Todos conocen al Señor? Levanten la mano los que conocen al Señor. No sea tímida, Lorena. ¿Usted lo conoce al Señor? A ver. ¿Alguien me puede decir el color favorito de Dios? ¿Ah? Azul. Es el de tu padre, mija. ¿Alguien me puede decir el color favorito del Señor? ¿O el olor favorito del Señor? Rojo. A ver. ¿Conocen al Señor? Amén. Amén. ¿Alguien me puede decir el versículo bíblico favorito de Dios? Amén. ¿Por qué cierran los ojos? ¿No lo conocen lo suficiente? ¿O quiero recordar? A ver, no el favorito de ustedes, ¿eh? Yo tengo un montón de versículos favoritos. El favorito del Señor. No porque a mí me guste quiere decir que a Dios le gusta. Dios tiene un versículo favorito, tiene un color favorito y un olor favorito. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la década de la historia de la humanidad favorita de Dios? Sí. A ver. Bien. Estaba ya cantando las alabanzas y el Espíritu Santo me decía que les preguntara cuál era su color favorito. Y digo, no, me lo va a enseñar, me imagino, yo quiero saber. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 9. Después les voy a decir cuál es el color favorito de Dios. Y el aroma favorito de Dios. Yo sé que alguno por ahí dijo lirio. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Dios y Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, de hoy, Señor. Gracias por las alabanzas que escuché a través de la boca de mis hermanos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente y su presencia se puede sentir hasta en lo más profundo de nuestro corazón. Podemos sentir, Señor, cómo tu Espíritu Santo va obrando y cómo empiezas a hablarnos, Señor, en cada momento. Desde el momento en que estamos aquí, tú estás interesado en empezar a tratar con nuestros corazones. Gracias, Señor, porque te has hecho presente en este lugar. Ahora, Señor, dame sabiduría para poder expresar lo que entiendo es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, todo lo entrego en tu mano. Amén y amén. Amén. El título es Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual, ¿sí? Pero tomamos desde el verso 9, porque desde el verso 3 al 8, Pablo hace un recorrido por las noticias que él había recibido de los hermanos de Colosas, ¿sí? Entonces él había recibido noticias de cómo los hermanos andaban en la gracia del Señor y cómo se manifestaba en ellos el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y Pablo comienza en el verso 9 a hacer una oración o diciéndoles que él ora por ellos, ¿sí? Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, que oímos estas noticias de ustedes, ¿sí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Amén? Amén. Ahora, curiosamente, cuando yo examino lo que es la oración de la iglesia moderna o la iglesia de hoy, no encuentro este tipo de oraciones. No. A ver, el orar los unos por los otros es un mandamiento, un
un requisito del cristianismo, ¿sí? El Señor nos mandó a orar los unos por los otros. El apóstol Pablo también en sus cartas escribió lo mismo. Pedro y tantos otros escribieron sobre el orar, sobre el estar intercediendo los unos por los otros, ¿sí? Ahora, ¿cómo son las iglesias de la iglesia, las oraciones de la iglesia de hoy? ¿Sí? ¿Cómo son? Yo me pregunto, ¿cómo son las oraciones de la iglesia de hoy? ¿Realmente oran los unos por los otros? Porque, seamos sinceros, no podríamos estar aquí y no ser sinceros. Cuando dicen, hermana, te encargo la oración, y el 90% de las veces no oramos por el que nos encargó la oración. ¿Sí? Pero después nos paramos y decimos somos intercesores. Pero no oramos la mayoría de las veces. Y cuando oramos, no oramos como Pablo está orando en esta oración. O lo que Pablo dice que él está pidiendo. Cuando Pablo habla de las peticiones que él hace a Dios por los hermanos de Colosa, no es una petición que yo escuche muy a menudo en la iglesia. De hecho, en mis 35 años de cristiano nunca escuché a nadie orar por otro hermano diciendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo jamás escuché a una persona orar así. Si alguien lo escuchó, levante la mano y yo soy feliz, porque entonces me daría placer entender que hay hermanos que oran conforme a la voluntad de Dios. Yo oro por los demás. Sí, amén, pero oramos por la necesidad. La necesidad de los demás. ¿Sí? Y para que Dios añada sabiduría, sí se ora. ¿Sí? ¿Qué es ser cristiano? ¿Alguien me puede decir cuál es el color favorito de Dios? ¿Quién conoce a Dios? Yo creo conocerlo. ¿Creemos conocerlo? Creemos. ¿Oramos según lo que Dios quiere que oremos? ¿Pedimos? Porque, a ver, primero entiendan esto. Hay veces que Dios contesta ciertas peticiones, ¿sí? Dios contesta inmediatamente ciertas peticiones. Pero la mayoría de las veces Dios no contesta las peticiones. O muchas veces Dios no contesta, como también puede contestarlas. Ahora, Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y eso no es un fetiche, ¿eh? Y decimos, sí, Cristo va a hacer todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, porque hasta lo he predicado, pero siempre y cuando esté sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Esa es la verdad bíblica. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si yo le pregunto a un cristiano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es como preguntarle a un cristiano, ¿cuál es el color favorito de Dios? A ver. Por lo general conocemos la palabra voluntad y lo que significa, pero no sabemos qué es la voluntad de Dios. No entendemos qué es la voluntad de Dios. Yo he escuchado 1 millón de testimonios de personas que dicen, eran las 3 de la mañana y me levantó el Señor a orar y empecé a orar por esto, por aquello. Me dirán, ¿eso es el Señor? Sí, posiblemente es el Señor. No estoy diciendo que no. Pero nunca escuché a una persona que me diga, me levanté a las 3 de la mañana porque Dios me mandó a leer la Biblia. Jamás lo escuché. Jamás escuché a una persona que diga, el Espíritu Santo me trajo esta palabra. Son muy pocas las personas que escucho decir eso. Por alguna razón, yo encuentro como pastor personas que vienen y me dicen, che, ¿qué hay con esta situación? ¿O qué hay con esta situación? ¿O cómo puedo solucionar esta situación en mi vida? ¿O cómo puedo enfrentar esto? Pero no encuentro a nadie, desde que yo tengo memoria, que me venga a preguntar qué significa este versículo. Acá hay 2 temas. Una de 2. O tienen pleno conocimiento de la Biblia o nadie la lee. Y es lo más posible que nadie la lea. No se sientan atacados. En realidad hay personas que vienen y me preguntan por la palabra de Dios, pero lo hacen con la intención de probar el conocimiento. Y eso no es de Dios. Yo no tengo por qué probar a mis hermanos. No todos son crecidos en el conocimiento de la Biblia, pero sí todos tienen la obligación de leerla. ¿Sí?
Por eso hoy día nos levantamos, y hablo en términos generales, ¿no? Hoy día nos levantamos, nos paramos y vemos una iglesia mediocre, raquítica, sin conocimiento, porque no conocen al Creador, porque no conocen a aquel que los llamó. Yo siempre digo un chiste, que más que chiste es una realidad. Le digo, hay personas dentro de la iglesia que ni siquiera saben por qué están sentados dentro de la iglesia. No saben por qué están ahí, no saben quién los llamó, ni siquiera saben el precio que se pagó para que estén ahí sentados. Y es una tristeza entender que los cristianos no leen la Biblia. Yo he escuchado hermanos, incluso me ha pasado a mí, el tema de la oración, o el tema de que estaba en tribulación y Dios me dio una alabanza, y amén. Eso pasa. El Espíritu Santo trae alabanzas muchas veces a nuestra vida y nos ayudan a salir de la prueba. Pero nadie me dice, encontré en la Biblia esto. O citó el Espíritu Santo en mi mente este versículo bíblico. Pero sin embargo, cuando yo voy a la Biblia y me empiezo a interiorizar en lo que es la Biblia y empiezo a entender lo que Pablo estaba diciendo aquí, empiezo a entender que el conocimiento de Dios es la lectura de la Biblia. No podemos conocer a Dios si no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener una vaga idea de cuál es su color favorito si ni siquiera abrimos la Biblia? Cuando yo le pregunto a los hermanos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Lo básico, ni siquiera eso pueden responder porque no se tomaron ni el trabajo de contarlos. Por lo menos, a ver, los cuentos son 66. Es mucho para leer y cierro la Biblia de vuelta, pero por lo menos sé que son 66. Ni siquiera saben que no se puede tomar una profecía de un libro histórico. Si es un libro histórico, ¿cómo voy a estar tomando una profecía de ahí? Es un libro que me relata una historia. No puedo tomar simbolismos de esas cosas. Pero no. El cristianismo se volvió raquítico. El cristianismo se volvió precario. Y esto tiene una sola respuesta. El cristianismo que hoy llamamos cristianismo no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristiano busca leer la palabra de Dios. Y no es una invención mía. No es una invención mía. Yo me gustaría, porque muchas veces cuando enseño ciertas cosas, la gente dice amén, 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 y después me entero que por atrás la gente dice, no sé, no coincido, pero estoy abierto al debate. Demuéstrenme en que estoy equivocado. Yo también tengo que aprender. Yo no tengo la verdad absoluta. Pero demuéstrenme parándose en la Biblia que estoy equivocado. Ahora nadie te puede demostrar que estás equivocado porque resulta que nadie lee la Biblia. Resulta que el cristianismo que empezó allá hace 500 años con Martín Lutero se olvidó de los pasos fundamentales. Yo no estoy diciendo, ¿alguien sabe cuáles son las 5 solas? Que fue las 95 tesis que clavó Lutero en la catedral. Las 5 solas son las 5 principales frases que escribió Lutero, ¿sí? Sobre las cuales se formó la iglesia evangélica. Y sin embargo hoy día llevamos el título evangélico, pero ni siquiera sabemos quién es Lutero. Está bien, no leemos la Biblia, mucho menos vamos a saber quién es Lutero. Pero las bases del cristianismo sí. Y una de las 5 solas dice, solo la palabra de Dios es la que gobierna. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad. Sin embargo, hoy lo que dice el pastor, la pastorcita o el apóstol o el profeta es lo que tiene más peso para el cristiano, no la palabra de Dios. Y en esto nos encontramos con que hemos perdido la capacidad de conocer a nuestro Padre. ¿Amén? No se amarguen, les veo la cara larga, no los estoy retando. Los estoy advirtiendo, porque esto es un detalle no menor, ¿sí? Primero, cuando el ser humano se aleja del conocimiento de Dios, tienen que entender esto, se aleja de Dios. Está muy directo, pero el cristiano que se aleja del conocimiento de Dios, se aleja de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. ¿Sí? Allá con los fariseos cuando le decían, ustedes preguntan quién soy yo, lean las escrituras, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Si no lees la escritura,
si no lees lo que es referente a Cristo, la Biblia tiene un solo tema central y un solo participante. Imagínense a las mujeres que les gusta ver novelas, imagínense en que la Biblia es una novela, el actor principal de la novela es Jesucristo. Si no lees la novela, no vas a conocer al actor principal. Es imposible que entendás al actor principal si no lees su carácter. La Biblia refleja el carácter de Jesucristo. ¿Sí? El apóstol Pablo acá dice, oro siempre por ustedes, oramos, no cesamos de orar por vosotros, en pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Saben lo que es ser lleno? ¿Ah? A ver, ¿qué es ser lleno? La palabra lleno viene de la traducción de la palabra cleros o clérigo. ¿Sí? Yo cuando dice los clérigos, significa los llenos. ¿Ahora los clérigos son llenos? ¿Son llenos? ¿Ah? Fíjense, en cada vez que aparece la palabra lleno en la Biblia, ahí sí, a ver si hacemos un poco de memoria. El clérigo era un cura. Claro, clérigo del cura. Pero el título clérigo viene del derivado de lleno. Hagamos un poco de memoria. Allá Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra abundancia significa de lo que está lleno el corazón habla la boca, ¿sí? Cuando yo lleno mi corazón de la palabra de Dios, mi boca refleja la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Ahora, basándonos en eso, allá los discípulos en la barca, cuando Jesús se subió a la barca, le dijeron, rememos hacia el otro lado, y vino la tormenta. La Biblia dice que su corazón se llenó de temor. ¿Sí? El corazón de los discípulos se llenó de temor. Y ellos obraron según lo que tenían en su corazón, que era temor. Los fariseos, ¿de qué tenían lleno el corazón? De celos contra Cristo. ¿Sí? Jesús daba su mensaje y los fariseos se llenaban de celo y de envidia contra el Señor. Y ellos mismos llevaron a la crucifixión del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de envidia y lleno de celo. Los fariseos en la sinagoga predicaban que el Mesías venía, pero lo tenían enfrente y no podían reconocerlo porque el celo de su corazón, los celos, no el celo, los celos y la envidia que tenían por él no les dejaba ver que el Mesías estaba. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, esto es un principio bíblico y un principio básico de la vida del ser humano. Que muchos por ahí atribuyen, no, es que tengo revelación espiritual. No, esto es un principio básico. De lo que el corazón del ser humano está lleno, será la forma de actuar del ser humano. ¿Sí? Cuando yo tengo el corazón lleno de rencor, y esto no es solamente, les voy a enseñar a entender a la gente. Cuando una persona habla, uno puede saber qué hay en su corazón, por la sencilla razón de que de lo que esté lleno su corazón, esta persona va a hablar. ¿Sí? Uno de los pasajes más importantes para la iglesia es Hechos, capítulo 2. Dice que ese día estaban todos unánimes juntos y descendió del cielo el Espíritu Santo. ¿Y fueron todos? Llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y de pronto tengo a un Pedro que negó al Señor, que se escondía, que lo negaba, que escapaba entre la multitud, levantándose y dando un discurso y convirtiendo a 5.000 personas. ¿Por qué? Porque de pronto su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Y al estar lleno del Espíritu Santo, la Escritura que Jesús les reveló durante 3 años, más todo lo que ellos conocían de la Escritura, de pronto cobra sentido y su corazón está lleno del conocimiento de Dios. Los discípulos no eran ignorantes de las Escrituras. De hecho, en muchos pasajes las preguntas que los discípulos le hacían eran concernientes a los mandamientos y a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús les respondía. Y Él les muestra un nuevo camino, el camino del Evangelio. Y los discípulos, al recibir el Espíritu Santo, de pronto comprenden todo lo que Jesús les enseñaba. Por eso Pedro, en una fracción de segundo, se levanta, se pone de pie y da un discurso que convierte a 5.000. Eso es estar lleno. ¿Por qué? Porque la palabra lleno, clérigo, ¿sí? Significa estar lleno de algo, pero a la vez también significa que lo que te llena ejerce la autoridad o poder sobre vos.
Cuando nosotros estamos llenos de rencor, eso ejerce autoridad sobre nuestra vida y actuamos según el rencor que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos llenos de afán, y esto es sentido común, la Biblia nos enseña a identificar a los verdaderos cristianos. Cuando una persona está llena de rencor, da a luz lo que hay dentro de ella. Cuando una persona está llena de envidia, te lo demuestra. Cuando una persona está llena de amor, lo demuestra. Cuando una persona está llena de perdón, ¿qué te piensas? ¿Que no duele? Duele que te ofendan. Pero cuando la persona está llena del perdón, automáticamente ese perdón sale a relucir, y por más que te duela, y por más que te hiera, y por más que te duela hasta las entrañas, sos capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón nos lo enseñó el Señor. Y cuando el Señor te enseña a perdonar, vos sos capaz de perdonar. Por eso es parte del conocimiento de Dios el aprender a perdonar. Yo me pregunto, ¿de qué estaría lleno el corazón de Cristo? ¿De qué estaría llena su persona? De amor. De amor. ¿Y Jesús se enojaba? Sí, echó todo del templo. ¿Ah? Jesús echó todo del templo. Pero ¿de qué estaba lleno su corazón? Si yo lo encuentro en la cruz diciendo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Yo lo veo allí. Entonces, es un interrogante para mí y es maravilloso poder conocer al Señor. Ahora, ¿cómo yo sé de qué está lleno el corazón de Cristo? Porque la Escritura me lo dice. Porque el Evangelio me lo dice. Porque la palabra de Dios me lo enseña. Amén. Amén. Tengo más personas interesadas en ver cómo funciona la bloquera que hice que en aprender del Evangelio. Tengo más personas. En serio, nadie pregunta. Yo me sorprende. Y hay personas que escuchan la enseñanza y que están todos los domingos en la iglesia o todos los sábados en la iglesia y escuchan las enseñanzas y al día siguiente actúan en contra de lo que aprendieron o de lo que se habló. Yo por lo general miro a la gente cómo actúa después de una predicación. Yo he visto gente, alguna vez prediqué del perdón en una iglesia y veía a la gente llorar y arrepentirse y pedirse perdón una a la otra. Sin embargo, a los 3 días se estaban peleando de vuelta. O sea, si adquirís el conocimiento, mucho cuidado que el conocimiento también es parte del juicio que vamos a recibir, pero bueno, eso es para más adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No dice Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice? A ver si alguno tiene memoria. Mi pueblo perece porque Falta de conocimiento. despreció el conocimiento, desechó el conocimiento. No le falta conocimiento al pueblo, ¿eh? El conocimiento está. Hay que leer. Precioso. Lo desprecia porque lo desechó. ¿Me entienden? Y eso trae consecuencias. Y ustedes me van a decir, ay, pobre de mí. Pero si quieren lo leemos, mira. Capaz que me estoy equivocando porque no tengo tanta memoria. Oseas 4:6. A ver, alguien que lo lea. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ah, bien. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amén. Ahí no. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del... Sacerdocio. ¿Y quiénes son? ¿El pueblo común o los sacerdotes los que fallaban acá? Los sacerdotes. Hoy día tuve la posibilidad de hablar con una persona y nos pusimos a conversar. En la conversación salió este tema y entendí que había que predicarlo. ¿Sí? Cuando le dije, escúcheme, yo soy pastor, ¿sí? Y me voy a anotar, yo sé que desde que soy pastor trato de enseñar la verdad, pero me voy a anotar en el conjunto. La culpa de que la iglesia esté como esté la tienen los pastores. Porque desecharon el conocimiento de Dios. Porque pasó a ser la gran sugerencia. Porque no les importó lo que Dios opinaba ni lo que la Biblia decía. Les importó lo que ellos querían y lo que a ellos les favorecía. Entonces llevaron al pueblo a una ignorancia de la Escritura, pero la ignorancia es el peor enemigo del cristiano y el mejor aliado de Satanás.
La ignorancia es el peor enemigo del cristiano y el mejor aliado de Satanás. La ignorancia es la que nos mete al infierno. El ignorar lo que Dios quiere. La ignorancia es la que nos hace no saber si somos salvos o no. La ignorancia es la que nos prohíbe conocer el color favorito de Dios. Se sienten mal los que no lo conocen. Ya les voy a decir cuál es el color favorito, pero lo aprenden y lo anotan, ¿eh? Es la ignorancia. Pero sin embargo llamamos a la ignorancia amiga. Así son los pastores. La ignorancia es la amiga de ellos. Porque mientras más ignorante sea el pueblo, más plata le pueden sacar. Cuando dije que el diezmar no era obligatorio, yo no dije que diezmar fuera malo. Simplemente dije que no era obligatorio. Pero eso me cruzó a la vereda de enfrente. Por esta causa, cuando tuve una charla con un hermano, le decía, escúchame, si yo quisiera ser famoso, cambiaría mi predicación, predicaría otras cosas. Pero esta es mi predicación, lo que la Biblia dice. Porque la ignorancia es la que nos lleva a alejarnos de Dios. La ignorancia es la que nos toma de los brazos del Señor y nos mete en la apostasía. Nos mete en la ignorancia y en la raquitidez espiritual. Queremos ser espirituales y no sabemos ni siquiera comportarnos. El ser que es espiritual, el ser humano, el cristiano que es espiritual, tiene un comportamiento como el de Cristo. Cuando vos sos espiritual te comportás igual que Cristo. No puedes ser espiritual y ser adúltero. Porque el espiritual quiere decir que estás vivo espiritualmente. Y si estás vivo espiritualmente, el espíritu lo dio el Señor cuando nos dio vida. Y si tenés la vida del Señor y tu espíritu está vivo, te comportás igual que Él. Porque el espíritu viene de Dios. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso lo dice Eclesiastés. Si Dios dio el espíritu, nada malo procede del Señor. Entonces tu pecado no te hace espiritual. Eso no es de una persona espiritual. Cuando vos sos espiritual, sos diferente. Sos diferente. ¿Por qué los del mundo se comportan como se comportan? Porque su espíritu no está vivo. No hay vida en ellos. Y cuando yo entrego mi vida al Señor, el Espíritu Santo le da vida a mi espíritu. Y eso me hace entender y saber que soy hijo de Dios. Porque su espíritu da testimonio a mi espíritu de que estoy vivo. ¿Cómo estoy vivo? Me da la fuerza para resistir. Me da la fuerza para soportar. Pero es muy triste entender que la iglesia no conoce al Señor. Es muy triste. Es muy triste ver que hay personas que tratan de quedar bien con el Señor a través de cosas que nadie te mandó a hacer. Es muy triste ver que hay personas que son estructuradas y religiosas y hay personas que son libertinas dentro de una misma iglesia. Es triste. Es triste ver que hay personas que dicen, yo no soy legalista, pero si no vas a la reunión, como que estás en el infierno. ¿Desde cuándo ir a la reunión tiene tanto poder? Yo pensé que éramos salvos por medio de la sangre de Cristo, no por ir a una reunión. Pero cuando las personas no van a la reunión, ahí nomás decimos, como que se enfrió, como que se fue el mundo. Pensamos que la iglesia tiene poder, que el templo tiene poder, que el reunirse tiene poder. Y eso es un error, es muy triste. Y todos dirán, bueno, pero la Biblia dice sin dejar de congregarnos. Sí. Si yo no estoy diciendo que sea malo congregarse, es bueno congregarse. Es bueno estar en la casa del Señor, por supuesto que sí. Pero eso no tiene poder de salvación, ni siquiera tiene poder espiritual. Pero la iglesia se volvió tan mediocre y tan alejada del conocimiento de Dios que empezaron a darle a las cosas connotaciones espirituales, a las cosas materiales. Yo vivo en un mundo natural. Hay personas que por causa de trabajo no se pueden congregar. Y por causa del trabajo no se pueden congregar y ya los tratan de tibios. Hermanos, tenemos que hacer lo posible para que todo hermano, toda hermana que es cristiano entienda y pueda tener acceso al conocimiento de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el color favorito de Dios? ¿Amén? ¿Nadie sabe cuál es el color favorito de Dios? ¿Conocen a Dios? Blanco. ¿Conocen a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuál es el color favorito? ¿Ah?
¿Cuál es su perfume favorito? Ser amoroso, ser cariñoso. No, color, dijo. ¿Ah? Porque Dios es amor, pero Dios también es justicia. Amén. Ya, amar a tu hermano como a ti mismo. No sé. El color favorito de Dios. Para mí el amor. ¿Sí? ¿Saben para qué les hago esto? Naranja. Para que entiendan que ante nuestra mente limitada no conocemos a Dios. Dios no tiene color favorito. Todos los colores fueron creados por Él. Dios no tiene una fragancia favorita. Todas las fragancias ricas las creó Dios. ¿Me entienden? Dios no tiene un versículo favorito. Él escribió la Biblia completa. Pero para entender esto tenemos que ir a la palabra de Dios, a la fuente y adquirir ese conocimiento. ¿Sí? ¿Amén? La misma Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces toda la escritura es favorita para Dios. Y Dios resalta y remarca cada versículo, cada lectura. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar porque si no, vamos a estar 3 horas aquí. Y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando vos conocés la voluntad de Dios, estás conociendo a Dios. ¿Sí? Cuando vos conocés la voluntad de Dios, estás conociendo a Dios. Ahora, el conocimiento solo, el conocer su voluntad, el conocer la voluntad de Dios, ¿basta? ¿Alcanza con eso? ¿Ah? Hay 3 cosas que Pablo pide aquí. Conocimiento de su voluntad. ¿Sí? Después, ¿qué más pide? En toda sabiduría. Pausa. Sabiduría. La sabiduría y el conocimiento, ¿qué tienen de diferencia? ¿Y por qué Pablo pide estas 3 cosas? Pero vamos con la sabiduría. Sabiduría, ¿sí? La palabra que se traduce por sabiduría es Sofía. Mi hija se llama sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es, a ver, para que se entienda. Por ejemplo, en la medicina. ¿Sí? En la medicina uno puede tener conocimiento y decir, me duele la cabeza, listo. ¿Qué voy a tomar? Un analgésico. ¿Amén? El analgésico, yo por conocimiento sé que el ibuprofeno me va a hacer pasar el dolor de cabeza. Ahora, la sabiduría es un complemento del conocimiento. ¿Por qué? Porque no me puedo tomar 30 pastillas de ibuprofeno, porque sé que la pastilla de ibuprofeno me va a hacer pasar el dolor de cabeza. No, la sabiduría me va a decir, pará, mucha droga es mala, entonces voy a tomar una sola pastilla. La sabiduría es lo que me enseña a mí cómo debo aplicar el conocimiento. Con respecto a la Biblia, la sabiduría me va a enseñar a mí cómo debo aplicar el conocimiento de Dios. Cuando vayas a orar con conocimiento y con sabiduría, vas a empezar a orar como Dios quiere que vos ores. Y ahí me contás si las peticiones no se cumplen. ¿Dios está interesado en lo que nosotros necesitamos? ¿Sí o no? Ah, bueno, conteste, no tenga miedo. ¿Dios está interesado en lo que nosotros necesitamos? Sí, más vale que sí. A Dios le interesa lo que nosotros necesitamos. Somos sus hijos. Ahora, ¿es prioridad nuestra traer delante de Dios nuestras necesidades? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre debemos traer primero lo que Dios necesita, hacer la voluntad. Dios no necesita nada, ¿eh? Pedir conforme a su voluntad. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Ah? Brindarle lo mejor, que vivamos conforme a lo que Él nos pide y nos dice. Que vivamos conforme a lo que Él nos pide y nos dice. ¿Qué nos pide y nos dice Dios? Que debemos hacer la voluntad de Él. Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No la conocen? ¿En serio? Vuelvo a preguntar, ¿conocen al Señor? Sí, sí, ya llorando me lo dicen. No me lloren, esperen. Amén.
Esperen porque es una pregunta muy general, no se larguen a llorar. Por ejemplo, ¿por qué debo portarme bien? Porque Colosenses dice que es la voluntad de Dios que el fruto de mi vida sea la santidad. Entonces, cuando yo conozco la Escritura, cuando yo conozco la palabra, entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y si conozco la voluntad de Dios, conozco a Dios. Por supuesto que nunca vamos a terminar de conocerlo en este cuerpo mortal. Jamás. Nuestra mente, nuestro intelecto no es capaz de absorber la palabra de Dios. Pero por lo menos tengo que leerla. Tengo que hacer el esfuerzo de leerla. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿tiene algo que ver todo lo que me estás diciendo con la salvación? No. No. Simplemente con conocer lo básico sos salvo. Pero hay personas que quieren servir al Señor. Y no podés servir al Señor de oído, ¿eh? Yo en serio, yo felicito a los que dicen, yo aprendí a tocar guitarra de oído. Yo me lo imagino tocando con la oreja, ¿no? Pero, ¿qué es lo que es aprender de oído? Escuchando, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Las notas las también o las aprendiste por vista? Porque las viste. Las notas las aprendiste porque miraba, entonces no aprendiste de oído. Yo aprendí de oído, pero nunca supe las notas. Después me decían qué nota era la que estaba. Pero alguien te enseñó. No sola. Ya sé, pero alguien te enseñó y te dijo, pero en algún lugar la viste. No es que vos escuchaste sol y dijiste, esa nota por lo que estoy escuchando debe ser un dedo en la sexta, la quinta, un dedo en la sexta. No. Te dicen qué nota la que estás la estás viendo. Claro. Entonces no aprendiste de oído. Y acá es lo mismo. Tenés que ver, conocer, leer y después escuchar. ¿Sí? Nadie aprende de oído. Yo siempre digo, ¿cómo pueden aprender de oído? Y no es aprender de oído. Y nadie aprende por las prédicas de los sábados, ¿eh? La prédica de los sábados, si alguien me puede decir que predicó la hermana Nani el sábado anterior, menos la hermana Nani, yo lo felicito, ¿eh? ¿Qué predicó? Vamos. ¿No se acuerdan? ¿Viste? ¿No estuviste? Bueno. ¿Qué predicó el hermano Fabián el otro sábado anterior? Salvo alguno que le haya tocado un poquito la palabra, por lo general no se acuerda. Hermana Nani predicó de la sanidad. Pero yo porque tengo buena memoria y porque presto atención. Pero por lo general, yo no baso el conocimiento que puedo llegar a tener, mucho o poco, en lo que escucho el sábado. Yo en lo que escucho el sábado lo que hago es cerrar doctrinas en mi cabeza y adquirir conocimiento porque sé que Dios me va a impactar a través de la boca de algún predicador. También soy impactado. Pero mi conocimiento se basa en lo que yo estudio, en lo que yo leo, en lo que yo busco. Y después de leer la Biblia, decirle al Espíritu Santo, empecé a explicarme. Si vos la escribiste, vos me la tenés que explicar. ¿Me entienden? En tener una relación con Él. A Él le fascina que vos hables en oración. Al Señor le encanta que vos le hables en oración. Pero también le gusta sentarse a estudiar la Biblia con vos. Y se sienta, y te habla, y te dice. Y eso es el conocimiento. Y también el conocimiento, no solamente solo, sino la sabiduría para aplicar ese conocimiento. ¿Sí? Si llegamos a la casa de la abuelita Roberta, y la abuelita Roberta tiene 14 santos en el comedor, y nuestro conocimiento dice, no tendrás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni Éxodo 20, ahí. Nuestro conocimiento dice que la idolatría es pecado, es como el adulterio es la idolatría, es lo mismo. Para Dios la idolatría es como adulterar. ¿Sí? ¿Y qué hacemos nosotros? La sabiduría, ¿qué dice? No, abuela, esto es pecado, y le entramos a patear toda la estantería y le tiramos todos los santos al piso y los rompemos y los hacemos hachazos. Ajá, mi abuela dice. Yo les voy a contar, hay una historia acá en el libro de los Hechos, donde Pablo llega a Atenas, ¿sí? Y se ríe, porque la abuela de ella tenía muchos santos. No, porque mi suegra me ponía en San Cayetano y me preguntó dónde estaba y le digo, para allá se pone un capaz. Claro. Se lo había tirado. Y te ponen así, ahora, ¿qué es sabio? El apóstol Pablo llega a Atenas y se encuentra
con un panteón lleno de estatuas. Dice la Biblia que a Pablo le hervía su espíritu el ver la idolatría. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Los agarró con vasos? No, lo mataban. Lo acribillaban. Entonces empezó a mirar a los santos hasta que encontró un letrero que decía al Dios no conocido. Porque tenían tantos dioses, que para no olvidarse de ninguno, por si las dudas, hicieron una piedrita y pusieron al Dios no conocido, como para que no se les escapara ninguno. Entonces Pablo, lleno de sabiduría y de conocimiento, Pablo dijo, a este Dios que ustedes han puesto acá, este Dios no conocido, este es el que yo predico. Y vos me decís, ¿pero qué era ese? No sé. Pablo usó la sabiduría y su conocimiento para predicar a Cristo. Automáticamente la gente abrió su corazón porque él les estaba hablando del Dios no conocido, del que nadie conocía y del que nadie podía predicar. Pablo se los predicaba. Dice que lo llevaron al Areópago, ¿sí?, a predicar, que era donde se enseñaban los eruditos. Ahí fue Pablo a enseñar. Y él habló de Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo le decía, déjenlo a los católicos, no le metan contra los santitos, déjenlo que el Espíritu Santo haga la obra? Primero tiene que entrar Cristo. Si no entra Cristo, en vano le sacamos los santos. En vano le rompemos las estatuas si no entra Cristo en el corazón. Primero tiene que entrar Cristo. Él solo después se encarga de sacar las cosas. Eso se llama sabiduría para aplicar el conocimiento. ¿Amén? ¿Me entienden? Y después hay una tercera. Y acá vamos a ver si la pegamos, ¿no? Dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Yo ya se los dije, estaba en todo el relato que hice. Miren, presten atención. Imagínense que soy Pablo, ¿sí? Yo llego, veo un panteón repleto de dioses. Los reventaría con un hacha, ¿sí? Los rompería todo. Pero mi sabiduría dice, te van a matar, no hagas eso. Y la que me dice, fíjate, el Dios no conocido es la sabiduría, y la que me hace abrir la boca y decir, de este vengo a hablarles yo, es mi inteligencia espiritual. Eso viene relacionado con el Espíritu Santo. Él te da la inteligencia para hablar, para ejecutar lo que sabiamente tu cabeza te está diciendo que tenés que hacer. La inteligencia es lo que complementa la sabiduría y el conocimiento. Vos podés ser una persona llena de conocimiento y ser un ignorante para hablar, por más conocimiento que tengas. ¿Amén? De discernir los espíritus. No, esos son dones espirituales. No. Sí, pero Eso... como ser Pablo en ese caso, yo creo que tuvo el discernimiento como para decir, si les hablo, me... Todo lo que pasó allí fue todo conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios. No hay ningún don espiritual. Discernimiento de espíritu es cuando Jesús veía a los fariseos y decía, ustedes en su corazón procuran matarme. Él discernía con lo que ellos venían a hacer. Es ciencia, discernimiento de espíritu. Discernir con el espíritu que se está enseñando. Si yo me paro acá adelante y te enseño que si no diezmas no entras al cielo, vos tenés que discernir automáticamente que yo tengo un espíritu de avaricia dentro mío, que la avaricia llena mi corazón. ¿De qué está lleno el corazón del pastor? De avaricia. Pero depende de lo que yo hablo o depende de cómo yo actúo, lo que vos vas a discernir. Pero lo que él hizo en ese momento es conocimiento, sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en una encrucijada donde Satanás nos empieza a hablar, se pone en serio cuando digo Satanás. Satanás nos empieza a hablar, ¿sí? ¿Cómo vamos a discernir? Ahora les voy a hacer una pregunta, está buena esta pregunta. ¿Cómo discierno yo la voz de Satanás de la voz del Espíritu Santo? Hablan iguales, ¿eh? O sea, hablan... Cuando yo digo que hablan iguales, no es que enseñan lo mismo, simplemente que hablan iguales. Es una voz que suena en tu cabeza. Según lo que te está hablando. ¿Ah? Según lo que te está hablando. Según lo que te está hablando. ¿Qué te va a decir Satanás? Claro, porque si le das una idea buena, que el Espíritu Santo. Si es una cosa media rara, el diablo. Ah, bien.
Pero por lo general, el 99% de las veces la gente escucha a Satanás. Dicen, yo no lo escucho. Yo me voy por lo bueno. Aunque me cueste más trabajo, me voy por lo bueno. Satanás, ojo, Satanás va desde el cometer homicidio, que vos sos, demostrar que vos podés matar a la gente, va desde eso hasta decir, contestale mal, si vos se merece que le contestes mal. Hasta eso va Satanás, Muchas veces asociamos a Satanás con el homicidio, con la violación, y muchas veces Satanás está con la mala contestación, Sí. Yo creo que la mayoría de los cristianos lo que tienen es eso. Las malas actitudes. ¿Y dónde está la culpa del cristiano si es Satanás el que te dice que contestes así? El hecho de que vos contestés. Claro. Cuando vos escuchaste la voz de Satanás, y ahí estás equivocado. Ahora, cuando viene la palabra de Dios a nuestra cabeza, ¿quién es? El Espíritu El Espíritu. ¿Qué Espíritu? Santo. El Espíritu Santo. Él sopla palabra de Dios. ¿En serio? Fíjense hasta dónde llega Satanás. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Satanás también te cita la Biblia. Nada más que te la cita retorcida. ¿Ah? No, que te está mandando a hacer algo que no corresponde. ¿Por qué no corresponde? ¿Por qué no corresponde cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, le dice a Jesús? Porque escrito está, a sus ángeles mandarás, del Salmo 91, está escrito. Tentarás. Pero está escrito. No tentarás. Pero, ¿por qué? Porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el Espíritu Santo te va a soplar la Biblia de la misma forma, pero a la vez no vas a contradecir ningún otro pasaje, porque la Biblia es ordenada. ¿Amén? Amén. Yo sé que, pero no lo tomen personal. Yo sé que a las madres les encanta el honra a tu padre y a tu madre, pero también hay un versículo que dice, no provoquéis la ira de vuestros hijos. Entonces tenemos que tener todos en cuenta cuando hablamos. Amén. ¿Me entienden? Y los hijos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y también dice que tenemos que procurar el bien para con los padres. Y que tenemos que contestar bien. Y que ser hijos amorosos con nuestro padre. ¿Me entienden? Entonces esto es una relación de ida y de vuelta. Sí. Si yo escucho a Satanás y cito la Biblia, lo que estoy haciendo es citando lo que el diablo me dijo. Ahora, si lo que estoy citando no contradice la Escritura y va conforme a la voluntad de Dios, entonces es el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a discernir. Por lo general la gente piensa que Satanás pelea de frente, no pelea de frente. Él se hace pasar por el Señor. Y trata de señorear. ¿Sí? Y dice, para que andéis como es digno del Señor. Acá no es que para que andéis como es digno de lo que la iglesia pide, sino digno del Señor. Y acá voy a decir algo que siempre digo. ¿Vos querés que yo te enseñe cómo o qué enseña un pastor? Mostrame un miembro. Un miembro de su iglesia y yo te voy a decir lo que el pastor enseña. Para poner beneficio de la duda, porque por ahí te muestran el más frío, ¿no? Mostrame 5 miembros de la iglesia y yo te voy a decir lo que el pastor enseña. Déjame hablar con ellos nomás. Déjame ver cómo actúan y lo que dicen, lo que enseñan. Y no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de lo que hablan. Y de cómo es su actuación. Y yo te voy a decir lo que el pastor les enseña. Un pastor que enseña la Biblia por lo general no tiene muchos seguidores, pero la gente está bien instruida. Aunque no pueda lograr todo lo que dice la Biblia es difícil de alcanzar. La voluntad de Dios es muy difícil de realizar, pero no es imposible, porque Cristo nos dio ejemplo que Él sí la pudo realizar. Entonces no es imposible, pero es muy difícil caminar como Él caminó. Ahora, el conocimiento de los miembros de la iglesia tiene que estar al día. Y si lo tenés que repetir 10 veces, lo tenés que repetir 10 veces, hasta que al miembro le entre el conocimiento. ¿Amén? ¿Les gusta? Amén. Para que andéis como es digno del pastor.
o del Señor. Señor. Entonces yo tengo que enseñar que lo que Cristo pide de cada uno de nosotros, que entendamos y conozcamos su voluntad. Se conocen Malaquías 3, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese se lo conoce. Ahora mi pueblo fue destruido, ese es Osea 4:6. Traed vuestros diezmos y ofrenda al alfolí. Ese se lo conoce. Les encanta ese. ¿Ah? Y les encanta el otro. Todo obrero es digno de su salario. Ese les fascina. Pero mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ese no le gusta a nadie. Porque nadie quiere leer la Biblia. Nadie quiere conocer a Dios. Es fácil tener al Dios de estampita, pero en el conocimiento de Dios hay una relación con Él. Hay un ir y venir que te hace sentir más insignificante, pero en realidad es un intercambio de información con el Señor que te hace querer conocerlo cada día más. Y aprender a escuchar su voz, no quiero decir que no vas a fallar nunca, vas a fallar 1.000.000 de veces. Pero la voz del Señor está ahí para socorrerte y para sacarte del problema. ¿Por qué? Porque lo conoces. Ahora, cuando vos permitís que tu corazón sea lleno de otra cosa y no del conocimiento de Dios, es ahí donde empiezan los problemas. ¿Amén? Fíjense, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en... Todo. ¿Qué quiere decir en todo? En todo. En todo. Mañana, tarde y noche, lunes, martes, no es que lo agrado solamente el día de reunión y después no lo agrado más. En todo momento, en todo lugar, en todo sitio, en toda obra que yo haga, tengo que agradar al Señor. ¿Sí? Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Saben de qué está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Cómo va a habitar el Espíritu Santo en nosotros si no tenemos el conocimiento pleno de Él? O por lo menos el conocimiento básico. El día de Pentecostés el Espíritu Santo los llenó. Y no es que, como decía alguno, pero usted no lee la Biblia. No, pero Dios dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Como dijo ahí la hermana en Jeremías. ¿Ah? Desgraciado, léete la Biblia. Tenés que tener conocimiento. Pedro tenía conocimiento. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que da la iluminación de ese conocimiento. Él da la iluminación y en el momento tus ojos son abiertos y tu entendimiento comienza a dar fruto. Y cuando tu entendimiento da fruto, tu boca es un manantial de vida, es un tesoro que habla la verdad. Amén. Tenés que recurrir en cada momento al Espíritu Santo. Yo no podría interpretar la Biblia si no tengo el Espíritu Santo adentro. Es imposible que lo entienda. La gente no puede entender la Biblia porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando un cristiano lee la Biblia y no entiende, es porque no le está dando la suficientemente atención al Espíritu Santo. Vuelvo a decir, me sorprende que me pregunten cosas de la vida y que nadie me haga explicar un versículo bíblico. Una de dos, o están llenos, llenos, o no leen la Biblia. No, me inclino por la segunda. ¿Sí? Porque la llenura del Espíritu Santo no es algo fácil de alcanzar. No conozco a nadie que tenga una llenura plena, así como Pablo. No he visto a nadie. ¿Amén? Por eso es bueno congregarse para aprender. ¿Sí? Hay una alabanza que cantó la hermana que decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Pero eso no quiere decir la iglesia. No está hablando de la iglesia ahí. Viste que muchas veces... No, hay que congregarse porque la Biblia dice, mirá cuán bueno, pero no está hablando de congregarse ahí. Es habitar. Estar juntos. ¿Qué es lo que es habitar? No es vivir en la misma casa, ¿eh? No. Habitar es convivir. ¿Cómo puedo yo decir que Dios llena mi vida cuando la convivencia con mi hermano en Cristo es perro y gato?
La traducción correcta sería: miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos en unidad, en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Esa sería una traducción correcta. Cuando los hermanos tengan compasión de los hermanos, cuando nos compadezcamos del que no tiene comida, cuando nos compadezcamos del que no tiene vestimenta. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en este sentir. Pero ahí nomás le aplicamos cuando no venimos a la iglesia. En realidad la mayoría de los pastores se enojan porque no venís a la iglesia, pero es por las ofrendas. No, dejalo nomás. ¿Ah? Y hay algunos que le ponen mastiza al taco, ¿viste? No vino ese. Se va al infierno ese. Son tibios. Y el otro pobrecito, capaz que le falleció la madre, vaya a saber. Cabrito. ¿Ah? Ahí nomás lo llamamos cabrito. ¿Viste? Es así. Esos son cabritos porque no vienen a la iglesia. Como si hubiera algún poder en el templo. No hay poder en el templo. No viene a la iglesia y se perdió. Se perdió porque no vino más a la iglesia. Se perdió, como si eso fuera la salvación. Venir a la iglesia no es la salvación. Venir a la iglesia es parte de la convivencia cristiana, y porque los dones y los ministerios y las tareas espirituales se realizan en la congregación y no hay cabos sueltos aquí. La predicación del evangelio es algo que se habla y se practica, se discipula dentro de la iglesia. Pero venir a la iglesia no te hace ni más santo, ni menos santo, ni más salvo, ni menos salvo. Hay personas que son salvos y no pisaron nunca una iglesia, porque la salvación le pertenece a Dios. Si no, bájame al ladrón de la cruz y preguntale a qué iglesia fue. Ninguna. ¿Cuántos bautismos tuvo? ¿Cuántas cenas del Señor asistió? Ni siquiera recibió el Espíritu Santo porque vino 50 días después. Bueno, pero no, lo recibió después. Ese es otro tema para otra ocasión. Y dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Esta es la pregunta. ¿Para qué fortalecerme en el Espíritu Santo? Y acá dice: toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Tiempo. Largo ánimo significa la palabra. Largo ánimo, sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en lo que sigue. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y vos decís: está bien, pero es como que la promesa es para la que viene, ¿viste? Como que... ¿Por qué? Porque longanimidad viene de la palabra compuesta, o la traducción de largo ánimo, que quiere decir estar gozosos en el momento de la tribulación. Eso quiere decir. En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, estar gozosos. Entendiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia dice que el conocimiento de Dios viene a través de la prueba. Nadie puede conocer a Dios si no ha sido probado. Nadie puede conocer que Dios te puede rescatar y que Dios te guarda si primero no estuviste en dificultades. No podés conocerlo si no estás ahí. Todo lo que pasa en nuestra vida, porque por lo general la iglesia moderna dice que cuando no tenés dinero porque le robaste a Dios. Dice que cuando no estás bien económicamente es porque algo te está pasando. Dice que cuando tenés una enfermedad es porque estás en pecado. Esa es la iglesia moderna. Sin embargo, la Biblia dice que la dificultad lo que hace es llevarte a glorificar a Dios, porque aprendes a conocerlo a través de la dificultad. Si nosotros como seres humanos fuésemos diferentes, Dios nos trataría de forma diferente. Pero nosotros como seres humanos somos hijos del rigor. Entonces tenemos que pasar por esos desiertos, por esas pruebas, para acercarnos y conocer más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ser humano no tiene a dónde acudir, cuando ya no tiene esperanza, levanta los ojos al cielo. Lo primero que deberíamos hacer es lo último que hacemos. Y ahí cuando Dios te libra con mano fuerte, decís: mi Señor y mi Dios. Conozco a Dios, no me va a dejar tirado. Pero tuviste que pasar 5 desiertos para entender esto, cuando la Biblia te lo enseña. Entonces el que tiene longanimidad, paciencia, es una persona que dice: no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero en mi corazón
y mi alma se llenan de gozo. Mis labios con una alabanza alabaré al Señor, porque sé que todas las cosas me van a ayudar a bien. Todo me va a sacar a un mejor puerto. Dios quiere lo mejor de mí. Eso es un verdadero cristiano con conocimiento, con sabiduría y con inteligencia espiritual. Amén. Amén. He dicho. Amén. ¿Por qué? Porque mi gozo no está en lo que está haciendo el Señor, sino ¿en qué? En que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es mi alegría y ese es mi conocimiento de Dios. Y cada día tengo que leer la Biblia para conocerle más. Más. La palabra tiene que ser una realidad en mi vida. Amén. La palabra tiene que deleitarme todos los días, al igual que la oración. Porque la iglesia no salva a nadie. El ayuno no santifica a nadie, ni desata nada en el cielo. Es más, el ayuno era una costumbre del antiguo pacto. Aunque Jesús habla de que sus discípulos ayunarían cuando el esposo les fuera quitado, no tenemos mucha relevancia de la palabra ayuno, salvo Pablo, que hace mención un par de veces. Ahora, habría que estudiar en el contexto, porque dice Pablo, haciendo súplica y ruego con toda oración y ayuno por todos los santos y por mí. ¿Para qué? Para que el fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. O sea, ayunemos para que se predique el evangelio. Pero no, ayunamos para tener una casa mejor. Ayunamos para tener... ¿De dónde sacan esas cosas? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la iglesia es una iglesia que se mueve a través de sueños y profecías? Por la falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento. Y se paran y dicen, miren, a mí Dios me ha usado en profecías, pero contaba con los dedos y se han cumplido, ¿eh? No porque sea yo, simplemente porque tengo tanto temor de decir, así dice el Señor. Yo no me atrevería a decir, así dice el Señor. Dios nos muestra cosas, sí, Dios nos muestra cosas. No estoy negando las revelaciones de Dios. Pero hay gente que sueña como para escribir 10 libros más o menos. Y tienen sueño todas las noches. Digo, no están comiendo lo suficiente o están comiendo demasiado de noche. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y no podemos regirnos por sueño y por profecía, tampoco menospreciarlo. Porque Dios muchas veces nos alerta o nos muestra cosas a través de sueños. Pero yo no edifico una iglesia sobre profecía. Porque separan las que se dicen o los que se dicen ser profeta en un púlpito y dicen una profecía y dicen, así dice el Señor. Y cuando ustedes dicen, a ver qué dice el Señor y lo dicen, eso no sale en la Biblia. Ni siquiera acertaron, no estuvieron ni cerca. Ni siquiera le acertaron al Quijote de la Mancha. Es simplemente locuras o ocurrencias de hombres. Todo palabra que sea así dice el Señor tiene que tener su raíz en la Biblia. Y si sos profeta, tenés que tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Si querés profetizar, tenés que tener un conocimiento pleno de la Biblia. Porque el profetizar tiene como raíz natural el predicar. Y como raíz sobrenatural, el citar pasajes bíblicos por medio del Espíritu Santo. Eso es profetizar. Eso es profetizar. No te digo citar el pasaje al pie de la letra. Simplemente es que Dios puede traer a memoria algún suceso bíblico en el cual te puedes amparar. Siempre y cuando no contradiga la otra parte. El Espíritu Santo no se va a contradecir a sí mismo. Hace mucho tiempo yo escuché una profecía que le habían profetizado a una hermana que le decía que por causa de su pecado iban a morir sus hijos. ¿Sí? ¿Me entienden? Siendo que Isaías dice, los padres comen las uvas agrias y los hijos tendrán de entera. No será jamás así, sino que la generación que pecare, esa morirá, no tus hijos. Isaías es claro.
Entonces estás yendo contra la palabra de Dios, no es bíblico. ¿Sí? Es más, hace poco escuché a un tipo decir que Dios le había mostrado a una profeta que su esposa iba a morir. ¿Y para qué? No, para que yo quede libre. O sea, no entiendo bien cómo es la cosa atrás de todo eso, pero me parece que hay gato encerrado, dijeron. De eso abundan. ¿Sí? ¿Me entienden? He escuchado. Entonces cuando decimos, así dice el Señor, que sea el Señor el que está diciendo. Porque si yo te digo, así dice el Señor, esta es la forma de orar. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si yo te digo, así dice el Señor, oren para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, está en Colosenses capítulo 1, verso 9. O sea, ¿lo dice el Señor o no lo dice el Señor? Amén. Y no me tengo que hacer ni el místico ni el racata. Lo dijo el Señor. Y no se trata de que sea profeta, simplemente es que el Espíritu Santo va dando iluminación, la iluminación requerida para algunas personas. Yo no conozco el corazón de la gente, él sí. Ahora, ¿cuál es el color favorito de Dios? ¿Ninguno o todos? No hace excepción. Así que todos. ¿Ninguno o todos? ¿Ah? Todos. ¿Quién de ustedes acá, incluyéndome a mí, es el favorito de Dios? ¿Por qué dijo yo la pastora? ¿Ah? Y porque tiene su estima muy alto. Si nosotros discutimos, ¿de parte de quién se va a poner el Señor? ¿Cómo de ninguno? ¿Entonces nos deja pelear? No, reprende a todos. Reprende. ¿Por qué? Porque Dios no es imparcial. Dios no es imparcial. No, pero es que yo soy profeta. Y vas a pelear contra la profeta, contra el siervo de Dios. Dios no es imparcial. Dios le va a pegar el chilo al pastor como se lo va a pegar al miembro. Al contrario, el pastor por mayor conocimiento le debe pegar más fuerte. Dios no es imparcial. Entonces, cuando conocemos un Dios que no es imparcial, que trata a todos por igual y que la salvación se le extiende a la humanidad completa, ¿cómo no elegirlo? ¿Cómo no intentar leer? Cuando uno está de novio, a ver, cuando practicamos el noviazgo que tiene que ser, no el noviazgo que practican hoy, ¿sí? Donde conocen la posición o lo carnal antes que a la persona, ¿sí? Ay, pastor, ore, porque mi marido me golpea. ¿Pero qué? Hace mucho, sí, desde que éramos novios. ¿Para qué te casaste? No, pero es que yo pensé que Dios lo iba a cambiar. No, mijita. Si te pegaba de novio, imagínate casado. Está bien, cambia. Ya no son 2 piñas, ahora son 14, porque son casadas. Entonces, lo mismo que en el noviazgo, nosotros tenemos que procurar conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia? Si no leemos la Escritura? ¿Cómo pretendemos aconsejar a otro o guiar a otro si no somos capaces de limpiar nuestra propia vida ni de acomodarla? ¿Amén? Amén. Se lo dejo como inquietud. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, por tu bendita y gloriosa palabra, Señor, y porque podemos cada día, Señor, cada sábado, en cada reunión, conocer más de ti y llegar a un conocimiento cada vez más pleno, Señor, de lo que eres tú,